En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura del refrigerante R134A. Esta tabla ha sido elaborada en varias unidades de medida. En general podemos decir que es un refrigerante de presiones de trabajo medias. Observemos las presiones más utilizadas. 1. Presión de baja para congeladores, para una temperatura de menos 20 grados Celsius. Aquí tenemos una presión absoluta de 19.404 psi. Para saber la presión que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 19.404 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 4.7 psi. 2. Ahora tenemos la presión de baja, para equipos que trabajan a menos 10 grados Celsius. Aquí tenemos una presión absoluta de 29.4 psi. Para saber la presión que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 29.4 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 14.7 psi. 3. Ahora tenemos la presión de baja, para equipos que trabajan a 5 grados Celsius. Estos son equipos de conservación, donde no se necesita congelar, además aquí también se tiene el aire acondicionado automotriz. Aquí tenemos una presión absoluta de 51.303 psi. Para saber la presión que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 51.303 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 36.6 psi. Para saber la presión de alta, de un equipo que trabaja con R134A, simplemente use la temperatura ambiente, aumentada en 15 grados Celsius, y busque en la tabla el valor de presión. Por ejemplo, para una temperatura ambiente de 35 grados Celsius, aumentamos 15 grados, para obtener un valor de 50 grados Celsius. Aquí tenemos una presión absoluta de 194.04 psi. Para saber la presión que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 194.04 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 179.3 psi. Ahora estamos viendo la tabla, que nos permite calcular el tamaño del capilar, por ejemplo en aplicaciones de congelación. Aquí es importante mencionar que todo capilar debe ser seleccionado según la capacidad de refrigeración del equipo, y no necesariamente por la potencia eléctrica del motor. Las unidades que miden la capacidad de enfriamiento son los BTU por hora, kilocalorías por hora, o los vatios. En este caso vamos a suponer que se va a seleccionar el capilar para un compresor con capacidad de 180 kilocalorías por hora para una aplicación de 5 grados Celsius. De esta manera, el capilar que debe colocarse al sistema es de 0.7 milímetros de diámetro, con una longitud de 1.27 metros. Ahora vamos a hablar de los sustitutos del R134A. Recordemos que aunque el R134A no daña la capa de ozono, sí posee un poder de calentamiento global de 1430, que aunque antes no era un problema, las nuevas restricciones ecológicas hacen que el uso del R134A empiece a tener inconvenientes en algunas partes del mundo.
En este video, vamos a hablar del R513A, como sustituto del R134A, en equipos de refrigeración y congelación, y estudiaremos al R1234YF, como sustituto del R134A, en sistema de aire acondicionado, de automóviles nuevos. Empecemos diciendo que el refrigerante R513A es considerado actualmente como una alternativa para el reemplazo del R134A en equipos nuevos y ya existentes. Las características del refrigerante R513A son: 1. El refrigerante R513A es una mezcla de refrigerante R134A con un 44%, más refrigerante R1234YF con 56%. 2. El refrigerante R513A es un refrigerante alternativo de bajo GWP, no inflamable, perteneciente al grupo A1, L1, que permite a los fabricantes de equipos cumplir con las regulaciones futuras de HFC. 3. El refrigerante R513A tiene un GWP de 629, pero como punto débil con una eficiencia un poco más baja al R134A. 4. El refrigerante R513A es un drop-in, sustituto directo del R134A, en equipos existentes de refrigeración comercial e industrial, de alta y media temperatura, de desplazamiento positivo, y expansión directa. 5. Además, el refrigerante R513A se presenta como una excelente alternativa en sistemas con compresores centrífugos y de tornillo. 6. Todos los compresores de la serie Turbocore de Danfoss, producidos a partir de diciembre de 2017, son compatibles con el R134A y el R513A. 7. El refrigerante R513A es una mezcla azeotrópica, sin deslizamiento. 8. Al proporcionar equipos eficientes con R134A, que son compatibles en el futuro con R513A, se protege la inversión a largo plazo, que los clientes realizan en sus equipos. 9. La oferta de enfriadores de la empresa York, de productos con R134A, que pueden ser usadas con R513A, brinda tranquilidad, con la inversión inicial. 10. Carrier ha anunciado que sus enfriadoras AquaEdge 19XR y 23XR y AquaForce 30XV y XA son compatibles con el refrigerante R513A. 11. La mayor densidad de vapor del R513A en el lado de succión del compresor da como resultado un mayor caudal másico. 12. Cuando se usa R513A, la tasa de flujo másico aumenta cerca del 15%. 13. Dependiendo del diámetro de las tuberías, un mayor caudal másico origina un aumento significativo de la caída de presión en algunas líneas y un aumento de la relación de compresión del compresor. 14. El R513A es también conocido bajo su nombre comercial, Opteon XP10. 15. El R513A es compatible con los equipos, componentes y juntas de una instalación existente de R134A. 16. El R513A es compatible con aceites sintéticos POE. 17. Los vapores de R513A son más pesados que el aire y suelen acumularse cerca del suelo. 18. Concentraciones atmosféricas muy altas de R513A pueden producir efectos anestésicos y asfixia. 19. Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo. 20. En pantalla, estamos mostrando la tabla de presión y temperatura de saturación del refrigerante R513A. Vamos a estudiar al refrigerante R1234YF. Empecemos diciendo que el gas refrigerante R1234YF es un refrigerante HFO, que sustituye al R134A, en equipos de aire acondicionado de nuevos modelos de automóviles. Las principales características del R1234YF son: 1. Como todos los refrigerantes HFO, el R1234YF no daña la capa de ozono, y tiene un GWP bajo de solo 4. 2. El refrigerante R1234YF tiene una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad, y es ligeramente inflamable, además de tener una excelente compatibilidad con la mayoría de los materiales. 3.
La clasificación de seguridad del refrigerante R1234YF es A2L. 4. El refrigerante R1234YF es miscible con los aceites sintéticos poliésteres POE y polialquilenglicoles, PAG, por lo que debe de utilizarse siempre con este tipo de aceites. 5. Es importante mencionar que el refrigerante R1234YF también se utiliza en enfriadoras de agua, chillers, del sector industrial y comercial. 6. Desde el 1 de enero de 2018, en muchas zonas es obligatorio que los fabricantes de vehículos empleen el R1234YF en los sistemas de climatización automotriz. 7. La ley obliga a usar un refrigerante con un GWP inferior a 150 en los sistemas de aire acondicionado automotriz. Actualmente el R1234YF es la mejor alternativa. 8. Se sabe que los refrigerantes HFC pueden permanecer en la atmósfera durante años, mientras el R1234YF tiene una vida medida en solo días. 9. Los evaporadores de los sistemas para R1234YF deben ser más robustos que los usados con R134A. 10. El kilogramo de R1234YF es mucho más costoso que el R134A. 11. Los componentes internos de un sistema que trabaja con R1234YF deben estar diseñados para minimizar la producción de chispas. 12. Los sistemas diseñados para trabajar con R1234YF no deben ser rediseñados, ni se deben realizar reemplazos por R134A. 13. El coeficiente de transferencia de calor del refrigerante R1234YF es de 18 a un 21% menos que el del R134A. 14. La caída de presión del R1234YF es de 20 a 24% menos que la del R134A durante los procesos de condensación y evaporación. 15. El coeficiente de rendimiento COP del R1234YF es menor que el del R134A, entre 1,3 y 5%, es decir, muy cercanos. 16. Aunque el R1234YF es levemente inflamable, es difícil de encender y posee una propagación de llamas lenta. Además se evaluó su toxicidad en laboratorios independientes y el resultado fue una toxicidad similar a la del R134A. En este momento está apareciendo el enlace al episodio 17. Gracias por acompañarnos.